La carta a los Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Vamos a leer para honra y gloria del Señor. Dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta hermosa noche. Gloria a Dios por esta palabra y este tema tan especial que tenemos en esta noche, el cual es el poder del Espíritu Santo. Algo tan impresionante en la vida del cristiano, ¿verdad? Algo que Dios lo envió, o Jesús mejor dicho dijo, ¿verdad? Que no quedaríamos solos, sino que enviaría un consolador, el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, el cual su palabra dice que moraría en cada uno de nosotros. Una promesa tan especial, ¿verdad? De muchas de las cuales Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Una promesa muy especial es esta: el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo o su Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestro interior, en nuestra vida. Algo tan impresionante para la vida del cristiano, ¿verdad? Que la iglesia primitiva entendió y comprendió muy bien lo que Dios quería hacer por medio de su Espíritu Santo. Comprendió muy bien lo que Dios, el propósito que Dios tenía para que el Espíritu Santo viniera a este mundo, para que el Espíritu Santo de Dios viniera a cada uno de nosotros. Porque nosotros, como hijos suyos, como siervos del Señor, tenemos una tarea muy importante, lo cual es crecer en el Evangelio, lo cual es predicar las buenas nuevas de salvación, lo cual es extender este reino, ¿verdad?, alrededor del mundo. Entonces, para nosotros, para Dios darnos un respaldo a cada uno de nosotros, fue bastante necesario que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas. Jesús mismo decía: es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo, venga a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a esta tierra. Y algo tan impresionante que la Biblia nos llama la atención a cada uno de nosotros, y nos habla de dos tipos de cristiano. Uno, ¿verdad?, que es el cristiano que es tierno en el Evangelio, y otro que es el cristiano, bendito es el Señor, que ya es maduro en el Evangelio. Y el apóstol Pablo ponía muchos ejemplos acerca del que es tierno en el Evangelio, o sea, mejor dicho, el que apenas va conociendo de la palabra de Dios, apenas aceptó a Jesucristo en su corazón, el que apenas empieza a caminar poco a poco en el Evangelio, el que apenas empieza a conocer del sacrificio de Jesús, a conocer lo que el propósito de Dios para la humanidad. Esos son los tiernos en el Evangelio, los niños en el Evangelio. Pero llega una etapa en nuestras vidas cuando ya somos adultos y alcanzamos la suficiente madurez espiritual, la suficiente madurez para poder recibir la palabra de Dios, así como aquellos apóstoles, ¿verdad?, le decían al Señor en ocasiones: dura es tu palabra, Señor. Y nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, ¿verdad?, en ocasiones la palabra de Dios será un poco dura para nuestras vidas. Lo que el predicador, lo que el mensajero traiga a tu vida, de repente vas a sentir que es un poco fuerte, que es un poco pesado, pero es por tu madurez espiritual. En ocasiones no vas a comprender lo que tal vez aquel predicador o Dios quiere darte a conocer por medio de su palabra, pero es por tu niñez espiritual, ¿verdad? Lo que tal vez aquel predicador o Dios quiere darte a conocer por medio de su palabra, pero es por tu niñez espiritual, ¿verdad? Poco a poco, como hijos de Dios, como cristianos, vamos creciendo y la batalla se hace más constante.
hay personas, o nuestra vida en ocasiones fue aquella vida de aquel muchacho perdido, o tal vez en drogas, tal vez en alcohol, aquel muchacho que necesitó que alguien llegara y le predicara de Jesús. Ahora la historia cambia. Ahora aquel muchacho al que se le predicó de Jesús anda predicando a los demás de Jesús, de que hay un Salvador, de que hay un... Ahora la historia cambia. Ahora aquel muchacho al que se le predicó de Jesús anda predicando a los demás de Jesús, de que hay un Salvador, de que hay un sanador, de que hay alguien, ¿verdad?, que puede cambiar la situación de nuestras vidas. Y esto es algo muy importante, porque Dios mismo es quien nos equipa a cada uno de nosotros con esos dones espirituales. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche bajo el tema el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder, y tiene un poder muy impresionante, ¿verdad?, el cual los apóstoles lo experimentaron. Dice que en el día de Pentecostés hubo un viento recio y se derramó el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro se puso en pie en medio de la multitud y empezó a predicar de la palabra de Dios. Empezó a cumplirse lo que Jesús les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el apóstol Pedro se pone en pie con toda autoridad. Después de recibir la llenura del Espíritu Santo, se pone en pie con toda autoridad y empieza a predicar aquel sermón con toda autoridad. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo que te da aquella facilidad, o aquella destreza, o aquel talento para poder hablar, para poder predicar, para perder el miedo, la pena delante de las multitudes, delante de muchas personas, ¿verdad?, para poder perder aquella pena que te da de hablar en público. El Espíritu Santo es el que hace esos cambios en cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, aquel varón el cual cuando arrestaron a Jesús, dice que él se lanzó con una espada y cortó la oreja de un varón. Aquel apóstol el cual había negado al maestro cuando lo tenían en el patio, ¿verdad?, y lo estaban ultrajando y todo eso. Entonces ese mismo apóstol, ¿verdad?, es el que se pone en pie después de recibir el Espíritu Santo. El cambio que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pedro lloró amargamente por lo que había hecho, pero eso no detuvo que el Espíritu Santo llegara a su vida. Eso no detuvo que el Espíritu Santo lo llenara su vida. Eso no detuvo de que él pudiera ponerse en pie. Según, ¿verdad?, lo que se había leído, según lo que se ha leído, habían 120 personas en aquel lugar donde se derramó el Espíritu Santo, y de esas personas uno se puso en pie y empezó a predicar. Dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron ¿verdad?, lenguas, diversidad de lenguas cada uno de ellos. Pero el que se puso en pie a predicar fue el apóstol Pedro. Dice que se puso en pie y empezó a hablar de Jesús, a predicar de Jesús, a predicar el arrepentimiento, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos da ese valor para poder presentarnos ante el mundo y decirle: hay un Cristo que salva, hay un Cristo que vive, hay un Cristo que viene, hay un Cristo que vino a esta tierra ya a dar su vida, derramar su sangre para que recibas el perdón de tus pecados, para que vivas una vida nueva. Entonces el Espíritu Santo es el que nos dicta o nos muestra, ¿verdad?, dónde hay necesidades de la palabra de Dios en las personas. Más adelante vamos a ver que el apóstol Pedro y Juan iban, dice, al templo a la hora de la oración, y dice su palabra que había un varón que estaba mendigando, había un cojo que estaba mendigando, y dice que él le pidió perdón a estos varones que le dieran algo, y él esperaba que le diera algo, monedas, ¿verdad?, que le dieran dinero o algo, porque eso era lo que él necesitaba. Pero dice que estos varones le dijeron a este varón: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó y anduvo. Y esto fue gracias al poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro entendió muy bien que era la gran comisión. Él entendió muy bien para qué era el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles, el
apóstol Pablo entendió muy bien para qué era el poder del Espíritu Santo. Entendieron muy bien para qué Dios los llevaba de una ciudad a otra. Entendieron muy bien cómo era que ellos deberían extender el reino de los cielos sin miedo a nada. Ellos, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo de parte tal vez de soldados, de sus perseguidores, recibían azotes, recibían maltrato, recibían, ¿verdad?, cárcel, recibían muerte en ocasiones, ¿verdad? Pero a ellos no les daba miedo, porque ese perfecto amor de Dios por medio de su Espíritu Santo echa fuera el temor. Y dice su palabra que ellos los apedreaban y ellos los sacaban de las ciudades. Ellos sacudían el polvo de sus pies y volvían a entrar a aquella ciudad a predicar la palabra de Dios. En su interior había un anhelo por las almas, un amor por las almas, un amor por predicar de Jesús, un amor por entregarse completamente a Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Eso es lo que el poder de Dios hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene poder, y tiene poder para múltiples cosas. No solamente, bendito es el Señor, para cambiar a la persona, no solamente para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra manera de hablar, no solamente para cambiar nuestra vestimenta o cosas así. También tiene poder, bendito es el Señor, para que podamos predicar las buenas nuevas de salvación. Y su palabra declara también que estos apóstoles andaban haciendo prodigios y milagros cuando ya eran llenos de su Espíritu Santo, cuando ya ellos andaban predicando y haciendo sanidades, andaban haciendo milagros. Dice su palabra que ellos lo hacían bajo el Espíritu Santo. Nadie o ninguno de ellos salió a predicar, ninguno de ellos salió a hacer sanidades, a hacer milagros sin ser respaldado por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, eso es lo que da el poder a cada uno de nosotros. Pero eso lo vamos a estar viendo unos minutos más adelante. Cristianos sólidos, cristianos, ¿verdad?, los cuales ya tenemos una buena edad en el Evangelio, una buena edad de conocer a Jesús, ya tenemos una buena edad de pertenecer al cuerpo de Cristo, ya tenemos una buena edad, bendito es el Señor, para recibir vianda, como dice su palabra, comida sólida, alimento espiritual sólido, alimento espiritual, bendito es el Señor, el cual no ofende nuestro espíritu, sino que ofende nuestra carne, el cual no debilita nuestro espíritu, sino que más bien lo fortalece. Y palabras muy importantes que mencionaba el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 16. Palabras muy básicas e importantes que mencionaba el apóstol Pablo. Dice en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo muy importante para la vida del cristiano, tanto en el tiempo antiguo como también en este tiempo. Andar en el Espíritu. Eso es algo muy importante para nosotros como hijos de Dios, el andar en el Espíritu, porque tenemos una lucha viva. Usted y yo todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que se inclina hacia el pecado, que sus deseos son hacia el pecado, hacia lo malo, que sus deseos son de perdición. Si el cristiano, si el hijo de Dios se deja dominar por su carne, la eternidad que va a tener este cristiano no será en el reino de los cielos. Si un cristiano se deja dominar por sus deseos carnales, lastimosamente no podrá llegar a la gloria. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo dice la palabra de Dios porque nosotros como hijos de Dios, cuando ya conocemos de Jesús, cuando ya sabemos qué es pecado, cuando ya sabemos qué es lo que le ofende a Dios, nosotros mismos nos damos cuenta que en nuestra vida tiene que haber un cambio completo, un cambio muy grande. Dice el versículo 16 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu, y agrega también: y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una lucha constante entre nosotros como hijos de Dios. Los deseos de la carne son bastante fuertes, y tal vez lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida es más fuerte. Pero allí es donde entra la decisión del cristiano, allí es donde entra la decisión del hijo de Dios. ¿Me inclino hacia andar en el Espíritu o me inclino hacia los deseos de la carne? ¿Obedezco lo que el Espíritu me dice a mí, o mejor obedezco lo que la carne me dice? Porque el Espíritu me puede redarguir, me puede llamar, me puede, ¿verdad?, incentivar a que yo lea la palabra de Dios, a que yo ore, a que yo me acerque a Dios, a que yo dedique un día de ayuno al Señor. Eso es lo que el Espíritu da a mi vida.
pero mi carne se inclina a cosas malas. Y ahí es donde yo tomo la decisión, o sí voy a obedecer lo que el Espíritu está diciendo a mi vida, o voy a obedecer lo que la carne dice a mi vida. Y es donde empieza la lucha, la pelea, porque dice su palabra en el versículo siguiente: estos dos se oponen entre sí, cada uno de ellos se opone entre sí. ¿Por qué? Porque la carne quiere que la satisfaga, pero el Espíritu, que dice su palabra que nos anhela celosamente, el Espíritu no quiere que tu alma se pierda. El Espíritu está luchando, está peleando, te está incentivando día con día. Te dice: tienes que orar, tienes que buscar más de Dios, tienes que vivir más en santidad, tienes que acercarte más a Dios, porque si no, corres el peligro de que venga el devorador y tu alma se pierda. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía en esta carta a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu. Una base muy importante de este versículo que dice, no dice quédense un momento en el Espíritu, no dice, ¿verdad?, reciban al Espíritu, no dice, ¿verdad?, en un momento vendrá el bautismo en el Espíritu Santo, recíbanlo y ya está. Dice que este versículo dice: andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es todo el tiempo. Andar en el Espíritu es cada hora, cada momento, cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es andar meditando en la palabra de Dios, es cantar alabanza, es dedicar nuestra vida completa, incluso nuestra mente. En ocasiones vamos a escuchar, o nosotros mismos podemos decir, ¿verdad?, a veces yo le fallo al Señor con un pensamiento. Pero ¿qué haces fallándole a Dios con un pensamiento? Si nosotros deberíamos, como dice su palabra, andar en el Espíritu. Pero ¿qué hacemos nosotros fallándole a Dios en una acción, si nosotros mismos sabemos que tenemos que andar en el Espíritu? Que cuando nosotros vamos a hacer algo malo, primero meditamos. El hombre tiene esta capacidad, ¿verdad? Cuando digo el hombre, me refiero al hombre y la mujer. Tiene esta capacidad de pensar primero lo que va a hacer, de primero imaginarse el punto bueno o el punto malo de lo que va a hacer, en qué me beneficia lo que voy a hacer. Entonces, cuando nosotros, la palabra de Dios nos redarguye y nos dice andad en el Espíritu, es que nosotros pensemos muy bien lo que le agrada a Dios. Es que el Espíritu Santo siempre nos va a decir: eso está mal, eso no le agrada a Dios, eso no le gusta a Dios, vas a ofender a Dios con lo que vas a hacer. Entonces, cuando Él nos hace ese llamado a nuestras vidas, es donde el cristiano, ¿verdad?, prende su espiritualidad y dice: es cierto, voy a ofender a mi Dios con lo que voy a hacer. Mejor lo voy a dejar así, no lo voy a hacer. Entonces no satisfaces los deseos de tu carne, sino que obedeces lo que el Espíritu Santo te está diciendo. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice andad en el Espíritu. En un mundo tan cruel, en un mundo tan lleno de maldad, en un mundo donde todo, bendito es el Señor, todo lo malo está al alcance de nuestras manos, donde todo el pecado está al alcance de nuestras manos, donde todo, bendito es el Señor, aquello que afecta, aquello que destruye, aquello que nos hace mal, está al alcance de nuestras manos. Ahí es donde el apóstol nos dice a nosotros: anden en el Espíritu. El mundo te va a ofrecer tantas cosas, el mundo te va a poner tantas cosas de colores, tantas cosas emotivas, el mundo te va a poner tanto que pareciera que verdaderamente andas en el Espíritu. El mundo te va a disfrazar, bendito es el Señor, el pecado de muchas formas, pero cuando tú andas en el Espíritu te das cuenta e identificas que tal vez lo que haces diariamente, el apóstol Pablo o la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, nos habla en concreto acerca de cometer un pecado, y nos habla también de practicar un pecado. Y eso es algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que saber identificarlo. Como bien su palabra dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros como hijos de Dios, de repente se nos olvida que tenemos que andar en el Espíritu. De repente se nos va la noción de que debemos de andar en el Espíritu, y cuando menos acuerdas, como dijo el apóstol Pablo, me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Me encuentro, ¿verdad?, practicando lo que no quiero practicar. Entonces ahí es donde Dios nos hace un llamado. Una cosa es que tú le falles a Dios una vez, y otra cosa es que practiques ese pecado todo el día, todo el tiempo, todos los años de tu vida. Cuando ya practicas ese pecado, dice su palabra que no heredaremos el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Como bien, ¿verdad?, estamos en esta carne.
Y el apóstol Pablo por eso nos hace el llamado y nos dice: no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque como bien lo hemos escuchado, hay muchos deseos de la carne que son vicios. Son cosas, ¿verdad?, las cuales te acostumbras a hacerlo un día, otro día, otro día, otro día. Entonces ya caminas en los deseos de tu carne, ya no andas en el espíritu. Y aquí hay dos opciones: o andas en el espíritu o andas en la carne, o andas conforme al Espíritu Santo o andas conforme a la carne. Entonces, o tomas una de esas dos decisiones, ¿verdad?, la cual tú sabes cuál es la que beneficia para tu vida cristiana. Yo sé cuál es lo que me beneficia a mí para mi vida cristiana. Entonces, tomando el consejo, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos dice a nosotros andar en el Espíritu, es que cada día meditemos, cada instante de nuestra vida meditemos andar lo mejor que se pueda en santidad delante de Dios, presentarnos delante de Dios en santidad lo mejor que se pueda. Si tal vez tú dices: yo ayer tuve una ira con mi vecino, con mi compañero de trabajo, me airé demasiado y debido a eso, ¿verdad?, mi vocabulario se desprendió, dije palabras que no debía haber dicho, ¿verdad?, hice algunas acciones que no debía de hacerlo, porque ese es el fruto de la ira. Hice algunas acciones que no debería haberlas hecho. Cuando meditas en lo que fallaste, cuando, ¿verdad?, en tu mente te pones a meditar: yo fallé en esto y ahora no me siento bien por haber fallado en esto. Entonces, la siguiente oportunidad que tú tengas para remediar lo que hiciste, puedes hacerlo. La siguiente oportunidad que tú tengas incluso para hacer lo mismo otra vez, tú mismo puedes refrenarte y decir: yo tengo que caminar en el Espíritu. Cuando el enemigo te ofrezca tentación, yo tengo que caminar en el Espíritu. Cuando el enemigo se acerque a tu vida para que tu vida desmaye, para que tú caigas, acuérdate que tienes que andar en el Espíritu. Dice su palabra que Jesús, después de que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Él no iba solo, tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y es el que nos redarguye cuando tenemos pensado hacer algo malo. Es el que nos dice: oye, eso está mal. La palabra de Dios dice que eso es pecado. La palabra de Dios dice que eso va a requerir un gran arrepentimiento, que eso te destruye, porque el pecado lo que te trae es vergüenza y destrucción. Entonces el apóstol Pablo nos hace ese llamado y nos dice de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y el poder del Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo puede contrarrestar los deseos carnales en nuestra vida y mantenernos en un nivel espiritual o en una vida espiritual, ¿verdad?, de un nivel bastante alto. Los apóstoles, cuando empezábamos a relatar al principio, los apóstoles que hacían milagros, ellos andaban en el Espíritu. Los apóstoles que de repente se acercaban a un muerto, el apóstol Pablo dice que en un sermón de él, un muchacho o alguien cayó de la ventana y al caer dice que murió. Dice su palabra que cuando oraron por él, cuando aquel apóstol oró por él, dice que se puso en pie y se levantó una vez más. Él andaba en el Espíritu. Entonces lo que nosotros miramos cuando nosotros leemos estos relatos de la palabra de Dios, ¿verdad?, resucitaban a alguien que había muerto, sanaban a enfermos, bendito es el Señor, reprendían demonios y hacían tantas cosas, bendito es el Señor. Ellos lo hacían porque andaban en el Espíritu. Ahora te preguntarás: ¿por qué no hay milagros en el pueblo del Señor? ¿Por qué no vemos sanidades? ¿Por qué vemos gente en silla de ruedas que entran a los templos, entran a las iglesias y vuelven a salir en su silla de ruedas? ¿Por qué vemos personas con cáncer, personas con diversidad de enfermedades y no se han sanado? ¿Por qué tal persona, bendito es el Señor, puso la mano sobre él y no se sanó? ¿Por qué se hizo tanta oración y se hizo esto y se hizo lo demás, ¿verdad?, delante del Señor? ¿Y por qué no recibió su milagro? Es que para hacer un milagro, para que Dios obre un milagro mediante esta persona, hay que andar en el Espíritu. Los apóstoles, cuando esto hacían, ellos lo hacían por medio del Espíritu Santo, y todo lo que hacían lo hacía para testimonio a los incrédulos, para que el que no creía en el Señor creyera. Pero lastimosamente, aunque el tiempo de los milagros no se ha acabado, el tiempo de los milagros todavía sigue vigente. Dios todavía puede sanar, Dios todavía puede restaurar, Dios todavía puede, ¿verdad?, levantar a aquel paralítico. Pero un llamado muy importante de esta noche es andar en el Espíritu.
Si Dios le da el don de sanidad a una persona, ya sea que Dios lo haya bautizado con su Espíritu Santo y tenga el don de sanidad, esta persona que tiene el don de sanidad tiene que andar en el Espíritu, porque si no, ese don que él tiene no lo va a poder ejercer, porque los dones no se ejercen por nuestra propia cuenta, se ejercen por medio del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo, equipar al cristiano con dones para que pueda ser de edificación para la iglesia, para que pueda llevar buenas nuevas de salvación, para que aquel que no tenía esperanza, aquel que le dijeron te quedan 3 días de vida, 4 días de vida, ¿verdad? Por medio de la oración o por medio de una persona que anda llena del Espíritu Santo y que camina en el Espíritu, pueda recibir muchos días de vida. De eso es de lo que se trata el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que da, pero lastimosamente, bendito es el Señor, se nos ha ido la noción de lo que verdaderamente los apóstoles buscaban, de lo que verdaderamente, ¿verdad?, los verdaderos apóstoles buscaban. Ahora salió un ungido de Dios y lo primero que tiene, ¿verdad?, dinero, una casa, un buen carro, seguridad y todo lo demás, pero no tiene la capacidad de sujetarse al Espíritu Santo, no tiene la capacidad de andar en el Espíritu. Llega un enfermo y no puede el Espíritu Santo obrar por medio de él, porque su corazón está lleno de vanidad, porque su corazón está lleno de idolatría, porque no anda en el Espíritu. Su corazón está lleno de avaricia, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el apóstol que Dios le había dotado con un don de su Espíritu Santo? ¿Dónde está aquella persona que Dios le había dado ese don de sanidad? ¿Dónde está aquella persona que Dios le había dado ese don de profecía? ¿Dónde está? No anda en el Espíritu, no camina en el Espíritu. Entonces, aunque Dios le haya usado por el lapso de 1, 2 semanas, un mes, por el lapso de 3 años, por medio de su Espíritu Santo con un don, aunque Dios lo haya usado, si no se mantiene andando en el Espíritu, lastimosamente ese don no lo puede seguir ejerciendo, porque los dones del Espíritu Santo no se ejercen por nuestra propia cuenta. Por eso dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Y cuando alguien anda en el Espíritu, el poder de Dios se manifiesta por medio de esa persona. Cuando alguien anda en el Espíritu, bendito es el Señor, el poder de Dios no tiene límite. Lastimosamente nosotros le hemos puesto límite a nuestra búsqueda al Señor, a nuestra búsqueda a Dios, a nuestra humillación delante de Dios. Ahora Dios hace una sanidad por medio de alguien y ahora esa persona es intocable. Ahora esa persona no se puede ver por ningún lugar. Ahora tienes que pagar para poder ver a esta persona. Entonces hemos corrompido el verdadero evangelio, el verdadero propósito de Dios para su Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo hemos corrompido, hemos vendido en ocasiones lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Hemos vendido en ocasiones lo que verdaderamente Dios quiere hacer en esta tierra. El que tiene los dones del Espíritu Santo en ocasiones se cree muy intocable. ¿Por qué? Pues yo tengo el don. Si quieres que yo te sane, ven, trae tu ofrenda y yo lo voy a hacer. Entonces hemos corrompido verdaderamente lo que Dios quiere para la humanidad. Dios no quiere ver tantas personas enfermas. Dios no quiere ver tantos hospitales llenos de enfermos. Dios no quiere ver tantas cárceles llenas de prisioneros. Dios no quiere ver estas cosas. Dios lo que quiere ver es un pueblo humillado. Dios lo que quiere ver son siervos de Él humillados, entregándose por completo a sí mismo, como el apóstol Pablo se ponía tal vez de rodillas para que lo latigaran. Así mismo él se ponía de rodillas y oraba por aquel que estaba muerto y era levantado. Y hay propósito en esto. Por eso se llama el poder del Espíritu Santo, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían por medio del poder del Espíritu Santo. Estos varones andaban en el Espíritu. Ellos no nada más recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hasta ahí nomás llegó mi vida. No, ellos buscaban de una u otra forma: Señor, úsame, dame un don. ¿Cuál es el don que me vas a dar a mí? Yo lo quiero ejercer con anhelo, con deseo, con dedicación, entregándolo todo por el Señor, para que Dios haga cosas grandes, para que Dios haga cosas, ¿verdad?, grandes alrededor del mundo. Y esto para que sirva de testimonio a las naciones. Cuando un apóstol hacía una sanidad, aquellas personas de alrededor, dice que se quedaban atónitos. Dice que aquellas personas se quedaban sorprendidos, porque por medio del poder del Espíritu Santo ellos hacían estos milagros. Pero lastimosamente ahora se ha corrompido todo esto. Ahora lastimosamente al milagro le han puesto un precio.
Y cuando ya le pones un precio a tu milagro o al milagro, ¿verdad?, que Dios puede obrar en tu vida, cuando ya le pones un precio a este milagro, lastimosamente ya corrompiste el don que Dios te había dado. Ya has corrompido lo que Dios había puesto en tu corazón. Ya has corrompido lo que Dios puso en el interior de tu vida. Lastimosamente ya te apartaste de la verdad y empezaste a caminar bajo tu propia mentira. Y lastimosamente esto es algo, ¿verdad?, que está sucediendo, está pasando alrededor del mundo. Nosotros como hijos de Dios, todos los que somos llamados tal vez a predicar, todos los que Dios nos ha dado un talento o un don, hemos sido llamados para ser servidores del Señor. Hemos sido llamados para ser sus siervos. Hemos sido llamados, bendito es el Señor, a servir a los demás. Dice su palabra que en aquel tiempo, cuando Jesucristo venga, les dirá a los de su derecha: ven, buen siervo fiel. Siervo fiel, un siervo fiel es alguien que sirve, alguien que está verdaderamente obedeciendo lo que el Espíritu Santo le dice, alguien que está obedeciendo lo que Dios le dice por medio de su Espíritu Santo. A eso es a lo que Dios les dirá: ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, el ser servidor, el servir a los demás con los dones del Espíritu Santo, claro que sí, trae su recompensa delante del Señor. Claro que trae su recompensa. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Algo muy claro que la palabra de Dios nos habla es que aquí hay una lucha tremenda entre la carne y el Espíritu. Nuestra carne se inclina al pecado, se inclina al mal. Y si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no leemos la palabra de Dios, no oramos, no ayunamos, no meditamos, tal vez no escuchamos alabanzas, salmos y cantos espirituales, si nosotros no hacemos todas estas actividades diarias, nuestro espíritu va disminuyendo y va perdiendo la batalla. Nuestros deseos carnales van aumentando y día con día, poco a poco, nuestra espiritualidad va muriendo. Entonces, cuando nuestra espiritualidad muere, cuando el espíritu que Dios ha puesto en nosotros va muriendo, va disminuyendo, el deseo de buscar a Dios es menos, el deseo de orar a Dios es menos, el deseo de servir a Dios es menos, el deseo de acercarse a Dios es menos. Entonces la carne gana su batalla y el espíritu empieza a disminuir, y es donde entra la frialdad espiritual, es donde entra el desánimo, es donde entra, bendito es el Señor, aquello que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja caminar. Por eso el apóstol Pablo dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Estos dos luchan y nosotros somos los que tomamos la decisión a quién vamos a alimentar, a quién le vamos a dar la victoria, al espíritu o a la carne, a quién vamos a hacer que gane esta batalla. Vamos a andar en el espíritu para siempre andar meditando en la palabra de Dios, para siempre andar en santidad, para siempre andar, bendito es el Señor, en el espíritu, y que Dios pueda usar nuestra vida, o vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, lo cual trae pecado, destrucción, vergüenza, enfermedad, calamidad, pobreza, trae todas estas cosas. Aunque no lo queramos ver desde ese punto, pero cuando nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne, nuestra vida espiritual disminuye. Entonces muchas puertas que teníamos abiertas en favor de nosotros se cierran. Dice que estos dos se oponen entre sí. La carne quiere satisfacerse, el espíritu quiere que tú obedezcas lo que la palabra de Dios te está mandando. El espíritu te llama, te redarguye. De repente en nuestras vidas se viene un versículo a nuestra mente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida. De repente te viene el versículo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida. De repente entra en tu vida el deseo de orar, tal vez de postrarte de rodillas, orar al Señor. Es el Espíritu Santo que está hablándote, a ti te está llamando. Necesitas hablar con papá, necesitas hablar con Dios, necesitas comunicarte con el Señor. Entonces todas estas cosas son por medio del poder del Espíritu Santo, y este es el que nosotros tenemos que alimentar, no los deseos de la carne, no los deseos carnales que nos llevan a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a ofender a nuestro Dios, a pecar en contra de nuestro Dios. Dice el versículo 17, dice: porque
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos habla en el versículo 19 acerca de las obras de la carne. Dice, vamos a leerlo así rápidamente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 19 menciona los deseos de la carne, donde nosotros como hijos de Dios no debemos de andar, donde nosotros como hijos de Dios debemos de evitarlo. Tal vez como cristiano tropezaste, fallaste. Tal vez como cristiano dices, yo he cometido o cometí una falta de las que la palabra de Dios menciona. Todavía es tiempo de que nos arrepintamos. Todavía es tiempo de venir delante del Señor. Todavía es tiempo de pedirle perdón a nuestro Dios y volver a sus brazos de amor. Todavía es tiempo, pero hay que dejar de practicar estas cosas. Hay que dejar de practicar los deseos de la carne. Hay que dejar, bendito es el Señor, de que el Espíritu gane esta batalla tan constante, diaria. Esta es una batalla diaria que hay en cada uno de nosotros. Desde la mañana que nos levantamos, tal vez hasta la noche que oramos y nos acostamos. Desde ese momento, esa batalla, ese lapso del día, es esa batalla con el Espíritu y la carne. ¿Quién saldrá victorioso en día con día? ¿Quién saldrá victorioso ya la noche que tú te acuestas y dices, gracias a Dios, hoy tuve un día lleno de paz? Gracias a Dios, hoy tuve un día lleno de gozo, lleno de alegría. Gracias al Señor, el día de hoy, ¿verdad? Siento que mi carne o mi vida terrenal, mi carne no la pude satisfacer de ninguna forma, y eso es bueno. Eso es bueno, porque entonces ese deseo va muriendo. Dice que manifiestas son las obras de la carne y menciona muchas. Ese deseo va muriendo. Entonces te levantas al siguiente día meditando en la palabra de Dios, escuchando alabanzas, cantando alabanzas al Señor, dando gracias a Dios donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres. Entonces te encuentras en ese momento en el cual tú dices, esto es andar en el Espíritu verdaderamente. Esto es andar en el Espíritu, en serio, que esto de día con día, poder agradar a Dios, eso es andar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, recordemos, bendito es el Señor, que las obras de la carne nos traen para nosotros destrucción, y la carne con el Espíritu tienen esa lucha viva, que se oponen entre sí. La carne quiere ganar para que tu alma se pierda. El mundo, el diablo y la carne son los tres enemigos del cristiano. El mundo por lo que te ofrece, porque el mundo te va a ofrecer muchas cosas que te llamen tu atención. El mundo te va a ofrecer tantas cosas para alejarte de Dios. El mundo te va a ofrecer miles de cosas para que tú te alejes de Dios. Satanás, como dice su palabra, ¿verdad?, que es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él busca la perdición de tu alma, así como el mundo, y así como también nuestra carne, que se inclina hacia el pecado. Enemigos muy poderosos que tenemos, ¿verdad?, los cuales tenemos que saberlos dominar, los cuales tenemos que saberlos vencer, los cuales tenemos que saber responderles, así como Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, como hijos de Dios, ¿verdad?, debemos de saber cómo andar en el Espíritu, cómo caminar en el Espíritu y poder, ¿verdad?, contrarrestar las acechanzas del enemigo. Es lo que su palabra dice. Entonces, el poder del Espíritu Santo hace en nuestras vidas un cambio. Ese es el punto, un punto principal. El poder del Espíritu Santo hace en nuestras vidas un cambio, nos ayuda a caminar en Él y nos da también dones espirituales. Y para eso vamos a leer primera carta a los Corintios capítulo 12. Primera carta a Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6, que es donde menciona los dones espirituales. El poder del Espíritu Santo es convencernos de pecado, cambiar nuestra vida y a la vez darnos dones espirituales. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 de primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie
que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Dice el versículo 7, lo leo rápidamente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y empieza la lista desde el versículo 8 en adelante: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades. Y todo esto viene a ser por el mismo Espíritu. Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas se hace uno y el mismo. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo, Dios los reparte por medio de su Espíritu Santo a cada uno según su capacidad, a cada uno según su sujeción, a cada uno según su entrega, a cada uno según a Él le place. Bendito es el Señor. Así es como el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros. Los apóstoles andaban haciendo sanidades porque el don del Espíritu Santo lo tenían ellos. Los apóstoles hablaban en lenguas porque Dios les había dado ese privilegio tan grande. Entonces, así como en aquellos tiempos Dios daba a estos varones tanto la capacidad para predicar como también para reprender demonios, para echar fuera demonios, para traer sanidades, para predicar, incluso para derrumbar cárceles. Qué impresionante. El apóstol Pablo y Silas dice que estaban adorando a Dios en una cárcel y de repente hubo un derrumbe y todo se destruyó. Entonces, Dios le da la capacidad a cada uno de nosotros, o nos da la capacidad, mejor dicho, a cada uno de nosotros para poder ejercer estos dones y para poder, bendito es el Señor, usarlos para la edificación de la iglesia. Así como en aquellos tiempos Dios repartía dones, así también en estos tiempos Dios todavía lo está haciendo. En estos tiempos todavía hay necesidad de sanidad, todavía hay necesidad de palabra viva, todavía hay necesidad de ir a las naciones y predicar, todavía hay necesidades en los hospitales y todavía se necesita alguien que tenga el don de sanidad. Y algo impresionante que Dios hace, ¿verdad? Que aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, Dios no cambia. Su Espíritu Santo no cambia. Hay dones todavía vigentes en esta tierra. Todavía el Espíritu Santo está repartiendo dones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para tener un don y ejercer un don, hay que andar en el Espíritu. Para que Dios obre sanidad por medio de nosotros, hay que andar en el Espíritu. Para que Dios usara aquellos grandes varones, los cuales quedaron, ¿verdad? Sus palabras quedaron escritas en esta palabra. Para que estos varones hicieran tantos prodigios y tantos milagros, ellos tenían que andar en el Espíritu. Era porque ellos andaban en el Espíritu. Cuando Pablo y Silas adoraron a Dios, ellos andaban en el Espíritu. Ellos no andaban satisfaciendo los deseos de su carne. Y ese es el problema actual en el cristiano actual. En el cristiano, ¿verdad? Del año 2024 es el problema que hay. Que andar en el Espíritu implica muchas cosas, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere, ¿verdad?, mucha entrega, requiere mucha oración, requiere bastante tiempo. De eso se trata, andar en el Espíritu. Ahora dirás, pero ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay